La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Llegó a todos los continentes. Y duró 6 años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre, y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo. Por parte de quienes pudieron pagar el precio. Y por aquellos que no lo consiguieron en las guerras que cambiaron el mundo. En anteriores episodios de guerras que cambiaron el mundo, los aliados habían abierto un segundo frente en Europa. En este atravesarán la cabecera de Normandía y comenzarán su avance al Rin. El Ejército Rojo iniciará su ofensiva de verano, la Operación Bagration, el principio de su marcha hasta Berlín. En Oriente, la invasión de Filipinas acercará a los aliados a las islas de Japón. En todo el mundo, los países del eje combatirán a unos oponentes cuya única exigencia es una rendición incondicional. Puede que el ministro de Exteriores japonés Shigemitsu hablara en nombre del eje al decir: esto es un infierno. Episodio 11. Esto es un infierno. En noviembre de 1942, Hitler le dio al pueblo alemán la primera pista de que su suerte en la guerra cambiaría de rumbo con las armas de venganza. La V1. Y la V2. Aunque provocaron más de 30.000 bajas, las armas maravillosas no influirían en el resultado de la guerra. Llegaron demasiado tarde y ofrecieron muy poco a cambio de una inversión enorme que podría haberse destinado a algo mejor. Los ejércitos que invadieron Normandía estaban totalmente mecanizados. La Wehrmacht seguía dependiendo de 1.250.000 caballos. En 1944, un arma completamente diferente podría haber cambiado el curso de la guerra, pero falló. Los oficiales alemanes se han vuelto en contra de Hitler, pero su intento de hacerle saltar por los aires ha fallado. Se produjeron como mínimo 3 intentos de asesinar a Hitler durante su ascenso al poder y casi 20 desde que se convirtiera en Führer. Un par de ellos casi lo consiguen, la mayoría no. Pero la Operación Valquiria fue diferente. No era obra de la resistencia, de comunistas ni de excéntricos. Era un complot ideado y ejecutado por militares. Algunos de ellos altos mandos y aristócratas del ejército, que pagaron con sus vidas un plan mal dirigido. Más que ninguna otra cosa, lo que les enemistó con Hitler fue Stalingrado. Para ellos, la prueba de que la guerra se estaba gestionando de manera inepta. Con Hitler herido física y psicológicamente por el intento fallido de la Guarida del Lobo, su cuartel general del este de Prusia,
el futuro de Alemania estaba en unas manos temblorosas cuando lo que necesitaba el frente oriental, el frente de Europa occidental y el de Italia era mano firme. En Italia, la campaña que tardó meses en abrirse camino hacia el norte, por fin había llegado a Roma y se enfrentaba a la siguiente barrera defensiva alemana, la línea gótica, donde las cosas no fueron nada fáciles. Los aliados retiraron a las unidades más experimentadas para preparar la invasión prevista en el sur de Francia. Y la sustituyeron con 25.000 soldados brasileños. Brasil declaró la guerra al eje en agosto de 1942. Y la División 92 estadounidense. La única división afroamericana que entró en combate en Europa, la División Búfalo. Pero antes de centrarnos en el devenir de la campaña italiana, tenemos que observar la campaña que se había llevado lejos de Italia a lo mejor de las tropas estadounidenses y de la Francia libre. La Operación Dragón. Dragón era una demostración en toda regla de qué aliado era el socio más importante. Churchill no estaba de acuerdo, ni tampoco sus jefes militares, pero Roosevelt sí, y sus oficiales también. Sobre todo, querían Marsella como puerto desde el que abastecer de suministros al ejército invasor. Las reticencias de Churchill no eran militares, eran políticas. Para él, debilitar la campaña italiana y la posibilidad de avanzar al centro de Europa equivalía a abandonar el este de Alemania, Checoslovaquia, Polonia e incluso los Balcanes al Ejército Rojo, que seguía avanzando y por lo tanto a la Unión Soviética. Como era de esperar, Stalin aprobó la decisión de Roosevelt, pero Churchill, un historiador reconocido, conocía su historia. El objetivo oficial de las guerras zaristas de 1941 anhelaba una frontera ruso-germana en la línea Oder-Neisse, y eso era lo que querían conseguir los rusos en 1945. Para la Operación Dragón, que se retrasó a mediados de agosto en espera de las lanchas de desembarco, la realidad geopolítica resultaba irrelevante. La resistencia encontrada en el sur fue superada fácilmente por las tropas aerotransportadas y por las que llegaron por mar y desembarcaron haciéndose pasar por un bombardeo naval. Y ahí lo tienen, la apertura del cuarto frente, el tercer golpe certero a los nazis en Francia. En un par de días, los aliados se adueñaron de las cabeceras de playa de la Costa Azul, mientras las tropas alemanas empezaban a retirarse. En una campaña de apenas 4 semanas, el Dragón había expulsado a las tropas alemanas, pero no fue capaz de seguir el ritmo de la retirada. Más de 2.000 soldados aliados y 7.000 alemanes perdieron la vida en una campaña que llegó demasiado tarde como para cambiar de manera significativa el apoyo y los suministros a los acontecimientos de Normandía. Los temores de Churchill estaban justificados. El fracaso de los aliados para imponerse a los rusos, o al menos igualarse a ellos en Europa Central, configuraría la política mundial durante medio siglo. Según el general estadounidense Mark Clark, fue el error político más espectacular de la guerra. El quinto ejército de Mark Clark no estuvo a la altura del ritmo de avance del séptimo ejército estadounidense tras su desembarco en el sur de Francia.
En la costa adriática de Italia, el octavo ejército británico se enfrentaba a la línea gótica, donde consiguieron el ángulo adecuado para seguir los montes Apeninos, la columna vertebral de Italia. El quinto ejército estadounidense estaba en la parte mediterránea de Italia y se dirigía a Bolonia. Los británicos iniciaron su avance a finales de agosto. La ofensiva estadounidense se puso en marcha el 12 de septiembre. En 10 días, los norteamericanos habían penetrado en la línea gótica, pero el tiempo y el terreno dificultaban el avance. A finales de octubre, cuando aún seguían en las montañas cerca de Bolonia, Clark se vio obligado a abandonar su ofensiva. Había sufrido casi 16.000 bajas, unas pérdidas muy superiores al ritmo de reemplazo. Le pregunté a un niño de Pisa qué era ese agujero tan grande con tanta madera. Me dijo que los alemanes cogían a los ancianos, los metían dentro y les prendían fuego. Eso fue lo que me dijo el niño. Le dije que eso era algo terrible. Los británicos cancelaron su ofensiva italiana a finales de diciembre. Habían cruzado el río Conca, el Marecchia, el Rubicón, el Savio, el Ronco y el río Lamone, y aún tendrían que atravesar varios ríos más antes de llegar a Po. Italia es un sitio difícil para una guerra. Aunque en 1944 no se consiguió la victoria en Italia, obligó a destinar allí a una cantidad considerable de tropas alemanas. Las mismas tropas que podrían haber cambiado las tornas de Alemania en sus intentos en el Segundo Frente o en el Frente Oriental. Pero Alemania era un imperio que sufría lo que el historiador Paul Kennedy denominó sobreexpansión colonial. Tenía que defender ferozmente sus conquistas en el este y el oeste, con los escasos recursos de una base nacional asediada. El aliado alemán en Asia reaccionó ante el mismo peligro atacando. Japón inició una ofensiva masiva en China, la Operación Ichigo, operación número 1. $510.000 miembros del ejército japonés, una fuerza muy superior a la de las tropas terrestres japonesas en otros escenarios, se embarcaron en una ofensiva con dos ambiciones: abrir una ruta terrestre de abastecimiento a Indochina y capturar las bases aéreas desde las que los bombarderos estadounidenses lanzaban sus ataques sobre las islas y los barcos japoneses. Estas imágenes de la evacuación de Guilin podrían ser las de cualquiera de los miles de sitios arrasados por la guerra en China. Prácticamente el único transporte era una vía de ferrocarril y la estación de Guilin se abarrotó rápidamente con 20.000 aspirantes a pasajeros. La ofensiva consiguió sus objetivos de llegar a Indochina y de eliminar las bases desde las que operaba la aviación estadounidense. Los acontecimientos en otros lugares avanzaban inexorablemente contra los japoneses, cuyo imperio en el Pacífico estaba siendo reducido. Los bombarderos estadounidenses retomaron su ofensiva contra Japón desde las bases de las recién capturadas Islas Marianas. Mientras la Ichigo avanzaba hacia China, los estadounidenses empezaron su campaña para recuperar Filipinas. Los ataques aéreos para debilitar las defensas empezaron a mediados de octubre. Y el 14,
partió el ejército invasor. La flota de McCarthy se componía de 420 cargueros y 157 buques de guerra, tripulados por 50.000 marineros que transportaban a 165.000 soldados. El primer desembarco, el de los Rangers estadounidenses, tuvo lugar el 17 de octubre. El 20 de octubre, el principal desembarco se adentró 25 kilómetros en el frente. Se estableció una cabecera de playa importante donde desembarcaron 100.000 hombres en el primer ataque, con un costo de 49 estadounidenses muertos. McCarthy se hizo famoso por cumplir la promesa realizada en marzo de 1942. Había regresado. Sin duda, la llegada a tierra con sus hombres fue un gran momento para el general. Como es bien sabido, para publicitar su regreso, McCarthy caminó hasta la costa delante de las cámaras, lo que incomodó a su séquito. Se ha sabido que poco después de que se grabaran estas imágenes, las balas de un avión japonés no le alcanzaron por unos centímetros. El ejército imperial respondió a la invasión sumando sus fuerzas aéreas y navales a la defensa. Envió refuerzos y bombardeó a las tropas estadounidenses. Pero la superioridad aérea de los estadounidenses frenó una de las amenazas y la fuerza de la Armada estadounidense derrotó contundentemente a la otra en la mayor operación naval de la historia. La segunda batalla del mar de Filipinas duró del 23 al 26 de octubre. Fue la última batalla naval entre acorazados. Hubo movimientos en falso mientras las fuerzas navales se repartían entre las islas, donde desaparecieron en los estrechos canales, dedicándose a contrarrestar los desembarcos por un lado y a los portaaviones por otro. Las pérdidas estadounidenses fueron considerables. Pero para Japón, el daño fue simplemente irreparable. El 80% de los navíos enviados por Japón al Golfo de Leyte acabaron hundidos. La flota japonesa ya no tenía portaaviones, ninguno. Después de la batalla del Leyte, el combate por las Filipinas estaba decidido definitivamente. Aunque los japoneses seguían teniendo 250.000 soldados en Luzón, habían perdido más del 50% de su fuerza aérea, 26 buques de guerra, 60.000 hombres muertos y otros 10.000 ahogados cuando sus barcos se hundieron. Luego, cuando volví, la foto de mi hermano seguía en el altar de nuestra casa. Murió en China. Le mataron. Mi otro hermano murió en un ataque suicida en Leyte. Esas cosas pasaban. Yo, sin embargo, volví a casa avergonzado. La victoria en el Pacífico estaba cada vez más cerca. En Europa estaba al alcance de la mano. Cuatro días después del desembarco de Normandía, el Ejército Rojo retomó su ofensiva de invierno con la intención de sacar del conflicto a Finlandia, socio del Eje. El 21º Ejército del Frente de Leningrado inició el ataque. El Frente de Karelia se unió a la ofensiva 10 días después. En ambos frentes, los finlandeses, armados por los alemanes y apoyados por una división alemana, tuvieron que retroceder. Fue entonces el día después de desplazar el Frente de Karelia, cuando se inició la Operación Bagration.
Durante la operación en Bielorrusia sabíamos que algo estaba pasando porque nos dieron más armas. Asignaron a otras 16 personas a mi pelotón. En total éramos 28. Los refuerzos vinieron de las repúblicas de Asia Central. Era el 22 de junio, el tercer aniversario de la invasión alemana de Rusia. Los soviéticos instalaron 300 armas por kilómetro en un frente de 560 kilómetros, desde Smolensk hasta Minsk, en Bielorrusia. 11 frentes soviéticos iniciaron su ataque y lo hicieron de manera implacable durante 10 semanas. El primer frente báltico del general Bragamian y el tercer frente bielorruso, Cherniakovsky, inició la ofensiva Vitensk-Orsa. Después atravesamos Bielorrusia y los pantanos. Cruzar los pantanos fue muy duro. La carretera atravesaba el bosque. Nuestra ventaja era que nuestros tanques tenían ruedas anchas. Eso era bueno para nosotros. Podían subir pendientes de 30 grados fácilmente. El 27 cayó Vitebsk y los alemanes habían perdido todo un cuerpo de ejército, el tercer ejército blindado. El 24, Rokossovsky, el primer frente bielorruso, se sumó al ataque. Se desvió hacia Minsk y Cherniakovsky descendió para encontrarse con él. El segundo frente bielorruso del general Sakharov atravesó el río Dnieper para dirigirse directamente a Minsk. Al día siguiente, el tercer frente bielorruso llegó al río Beresina y lo atravesó. 37 divisiones del grupo de ejércitos centro acabaron pulverizadas por 166 divisiones soviéticas, apoyadas por 2.700 tanques y 1.300 armas de asalto. En 2 semanas, la operación Bagration había avanzado 160 kilómetros en un frente de 400 kilómetros. 7 de los generales del grupo de ejércitos centro murieron en combate. Durante el transcurso de la operación, el número de bajas alemanas en el este cuadriplicó el de las bajas que se produjeron en el oeste. El 90% de todos los alemanes muertos en combate murió en el frente este, entre julio de 1944 y mayo de 1945, más que en los 5 años anteriores. La ofensiva de Minsk seguía presionando. La quinta división blindada avanzó para tomar posiciones cerca de la ciudad. Pero el 3 de junio, el segundo cuerpo de tanques de la Guardia del Ejército Rojo entró en la ciudad. A finales del cuarto día, habían caído 40.000 de los 105.000 soldados acorralados, y el grupo de ejércitos centro estaba destruido. En menos de 2 semanas, la Wehrmacht perdió el equivalente a 25 divisiones. La ruta hacia Polonia y Lituania estaba abierta. Nuestro ejército avanzaba rápido para rodear la ciudad de Minsk, en dirección a Borisov, a través del bosque y los pantanos. Dejamos atrás el lago Narok para llegar a la frontera con Lituania. Hacíamos 110 kilómetros al día. En ese tiempo avanzamos más de 400 kilómetros. El 11 de julio, Alemania había perdido 28 divisiones, más de 30 generales habían muerto o eran prisioneros, y el Ejército Rojo había avanzado 650 kilómetros. Las tropas de Rokossovsky llegaron al río Bug, la frontera polaca original. Llegaron a la orilla este del Vístula el 25 y se dirigieron a Varsovia. El 1 de agosto,
el ejército polaco de la ocupada Varsovia se sublevó para unirse a los rusos que llegaban y expulsar a los alemanes de su ciudad y su país. Pero los rusos no llegaron. Ignoraron el levantamiento polaco. Churchill, sin la aprobación de los soviéticos ni los estadounidenses, envió a la aviación para que lanzaran más de 200 cargas de suministros. Hitler ordenó a Himmler que se encargara de los polacos. 200.000 ciudadanos y 10.000 partisanos murieron. El 20 de agosto las tropas rusas entraron en Rumanía, donde el rey había arrestado a su primer ministro pro-alemán, Ion Antonescu. Después sería ejecutado por un pelotón de fusilamiento. A juzgar por las imágenes, uno pensaría que Rumanía ha combatido siempre del lado de los aliados y que el país celebra su liberación. Nadie puede culpar al pueblo de Bucarest por la satisfacción de ver salir a los alemanes y entrar a los rusos. El clímax de la operación Bagration coincidió con la toma de Normandía. 180.000 hombres desembarcaron el día D. Sin duda fue una operación anfibia exitosa, pero era solo el principio de la invasión. Al final del primer día, las posiciones aliadas a lo largo de la línea estaban lejos de sus objetivos. El escollo del que más se habló los primeros días y semanas fue la ciudad de Caen. Los aliados pensaban apropiársela al acabar el día D. Al final cayó 6 semanas después, y las discusiones y acusaciones continuaron, pero no cabía duda de que el factor que más influyó en el retraso fue la dureza de su defensa. La tercera división canadiense atacó Caen un día después del día D, el 7 de junio, y fue repelida por una división alemana que lanzó unos contraataques numerosos y muy vehementes. Para los defensores alemanes era su primer día en combate. Los 20.000 soldados no habían entrado en combate nunca. Era la 12ª división acorazada de las SS Hitlerjugend, las Juventudes Hitlerianas. Estos soldados tenían 7 años cuando Hitler llegó al poder. Era un producto de un sistema educativo que enseguida se convirtió en una prioridad para el Tercer Reich. Baldur von Schirach, nombrado líder de las Juventudes Hitlerianas, escribió las oraciones especiales que estos jóvenes soldados entonaban fervientemente. Adolf Hitler, rezaban. Eres nuestro gran Führer. Tu nombre hace temblar al enemigo. Tu voluntad es la única ley en la tierra. Permítenos oír tu voz cada día y que tu liderazgo nos guíe. Obedeceremos hasta el final e incluso con nuestras vidas. Te alabamos. Heil Hitler. Al final de la campaña, el 42% de la división de las Juventudes Hitlerianas había muerto. La feroz resistencia fue una de las razones del retraso en Caen. Otra fue el problema del boscaje. Pistas de tierra con socavones rodeadas de grandes arbustos. Al parecer, todo el mundo pasó por alto esta dificultad cuando planificaron los detalles de la operación Overlord. Pero los aliados seguían aumentando su superioridad en hombres y armas. Las playas de Omaha y Utah se unieron el 12 de junio y los estadounidenses empezaron a atravesar la península de Contantán. Friedrich Dollmann, el general al mando del 7º Ejército que se enfrentaba al embate de la invasión, dijo que en Contentán sus soldados se desplegaron como un arco a punto de romperse.
El 18 de junio, el 7º Cuerpo estadounidense llegó a Barmil, aislando a la península de Contantán. El siguiente objetivo en el extremo de Contantán era el puerto de Contantán. Claudicó el 27 de junio tras un prolongado ataque estadounidense. Pero habían destruido las instalaciones portuarias y tardarían varias semanas en poder utilizar el puerto para abastecerse. Esta vez fue el 2º cuerpo de acorazados de las SS, desplegado hacía poco, el que contuvo la reanudación del ataque británico a Caen. En la batalla principal, uno de los mayores enfrentamientos de tanques de Normandía, yo estaba encima de mi tanque cuando un proyectil pasó por encima de mi cabeza y un trozo de metralla me cayó literalmente entre las piernas y alcanzó al artillero, que estaba debajo de la torreta, y lo mató. 15 centímetros me salvaron de morir. El primer ejército de Estados Unidos inició su avance hacia Saint-Lô a principios de julio. Cuando Hitler pronunció su último discurso sin apenas aplausos, apuntó Albert Speer. El comando de bombarderos de la aviación británica atacó Caen con empeño, y la operación Charnud pudo avanzar posiciones pero no consiguió tomar la ciudad. Montgomery ordenó que las operaciones se desplazaran al este de Caen para liberar la presión del avance del Bradley. Tras varios bombardeos intensos, los canadienses acabaron tomando Caen. Al mismo tiempo que los estadounidenses tomaban Saint-Lô. Mientras la batalla se desplaza hacia el sur, todos coincidimos sinceramente con el general Montgomery cuando dice: Quiero felicitar a todos los soldados aliados en Normandía. Buen trabajo, sin duda. Los aliados, con las fuerzas equilibradas y coordinando sus acciones, empezaron a presionar al este con la idea de la liberación. Habían desembarcado 1.450.000 hombres y más de 4.000 tanques. El 25 de julio se puso en marcha la Operación Cobra. Charnud había avanzado la línea sur de las playas. Cobra, con el 7º Cuerpo estadounidense al frente, rompió la línea alemana. A finales de julio cayó a Branch. La Operación Bluecoat, que avanzaba hacia Bir junto a la Operación Cobra, contribuyeron a reforzar la línea. «Les hemos dado una paliza», dijo el general Leland Hobbs, al mando de la 30ª División de Infantería estadounidense. A finales de julio, el avance aún estaba lejos del objetivo, pero el invasor seguía avanzando por todas partes. Por entonces, las tropas alemanas habían perdido 113.000 hombres y 2.117 tanques. Enviaron 10.000 hombres y 17 tanques para sustituirlos. A finales de agosto, los aliados habían avanzado considerablemente. Las fuerzas invasoras salieron de Normandía para comenzar la liberación de Francia. El mes de agosto de 1944 yo estaba con el general Patton. Llevábamos corbata. Decíamos, bueno, si morimos al menos estaremos guapos. El tercer ejército de Patton se activó a principios de agosto. Su ofensiva en Bretaña seguía 4 líneas de avance. Hacia la importante base naval de Brest, el puerto de Lorient, la ciudad de Rennes y al sur al río Loira y Nantes. El SIS había llegado a Lorient, pero la ciudad que Hitler nombró como una de sus fortalezas resistió hasta el final de la guerra. El 7, Dwight D. Eisenhower, Ike, el comandante en jefe de los aliados, estableció su puesto de mando en Normandía. El 25 de agosto, el tercer ejército de Patton estaba a menos de 100 kilómetros de la frontera alemana.
Sin embargo, a ambos lados de los frentes oriental y occidental aún les esperaban 9 meses de feroces combates, antes de que el Tercer Reich acabara en llamas. El 8 de agosto los alemanes iniciaron un contraataque que creó un saliente que acabaría conociéndose como la Bolsa de Falaise. La noche del 7 al 8, el primer ejército canadiense puso en marcha la operación Totalise, pensada para cerrar la Bolsa de Falaise y rodear al séptimo ejército alemán. Mientras estábamos en la Bolsa de Falaise, lo único que queríamos era salir para seguir combatiendo. Queríamos salir, no queríamos perder la guerra. Nos habían entrenado. Creíamos al 100% en lo que hacíamos. Yo no era el único. Para todos nosotros, perder la guerra era algo horrible. La feroz resistencia a Totalise incluía a la obstinada 12ª División de Acorazados de las Juventudes Hitlerianas. Falaise no cayó hasta el 16, el día después de la Operación Dragón, cuando los aliados desembarcaron en el sur de Francia. El 18 de julio empezamos a retroceder y entramos en lo que se llamó la Bolsa de Falaise. El 19 de agosto, a las 6 de la mañana, cerraron la bolsa y vi que había gente en la carretera delante de nosotros. Creo que eran polacos. Estuvimos bloqueados 3 días. Fueron momentos muy duros, nunca los olvidaré. Fue terrible. Nos bombardeaban de día y de noche. Durante el día había aviones y también cañones. Era horrible. También nos enfrentamos a los lanzallamas. La determinación de la División de Acorazados de las Juventudes Hitlerianas por mantener abierto el paso de la Bolsa permitió escapar a 300.000 soldados con 25.000 vehículos. Hitler dijo que el 18 de agosto había sido el peor día de mi vida. El 19 de agosto, las tropas francesas del interior, una alianza de grupos de la resistencia, se sublevó en París. La 79ª División estadounidense cruzó el Sena. Y soldados polacos y estadounidenses se sumaron en el Monte Ormel. El 21 por fin consiguieron cerrar la Bolsa de Falaise. Apresaron a 50.000 soldados alemanes. En la Bolsa de Falaise había 10.000 cadáveres. Estábamos rodeados de muertos. Lo cierto es que a veces pisábamos los cadáveres. Buscábamos cigarrillos y comida en los bolsillos de los soldados fallecidos. Llevábamos semanas sin comer. Sobre las 10:30, los canadienses me apresaron. Delante de mí, los soldados hablaban en alemán. Tenían acento de Berlín. En 1934, mis padres fueron a Canadá porque no les gustaba la política de Hitler. Por eso se fueron.
El soldado dijo: ahora estamos cara a cara. Buena suerte y lárgate. Los aliados se desviaron al este, cruzaron el Sena y Hitler ordenó al general Dietrich von Collitz, gobernador de la ciudad, que arrasara París. La ciudad no puede caer en manos enemigas, dijo Hitler, salvo que esté completamente en ruinas. Von Collitz, que había tomado posesión de su cargo apenas 2 semanas antes, optó por negociar un alto el fuego con los franceses, que superaban en hombres a su guarnición de 17.000 soldados. El 23 de agosto, von Collitz entregó París. 2 días después, Charles de Gaulle caminaba triunfante por los Campos Elíseos. Las banderas ondeaban, la multitud vitoreaba. Aunque algunas mujeres desafortunadas tenían la cabeza rapada, parecía que nadie hubiera estado en la milicia paramilitar, la milicia francesa responsable de la muerte de muchos combatientes de la resistencia y la deportación de judíos franceses. Nadie había colaborado. En septiembre, cuando los aliados ponían los pies por primera vez en suelo alemán, Churchill y un Roosevelt ya muy enfermo se encontraron en la segunda conferencia de Quebec. Fue la mujer del primer ministro la que explicó al mundo el motivo de la reunión. El pueblo británico ha atravesado momentos nefastos. Saben que ya están a punto de llegar a la cumbre. Pero por muy orgullosos que se sientan de sus victorias en Europa, no olvidarán el asunto que tienen pendiente con Japón. Ese es el objetivo de esta conferencia en Quebec. Churchill viajó desde Quebec a Moscú para hablar con Stalin. Lo que él y Roosevelt querían era el compromiso del líder soviético de que en cuanto derrotaran a Hitler, el Ejército Rojo se enfrentaría a Japón. Stalin accedió a declararle la guerra a Japón 2 semanas después de que acabara la guerra en Europa. Y en un episodio tristemente célebre, Churchill quiso suavizar al dictador y ordenar el mundo posguerra, esbozando lo que él mismo denominó como un documento escabroso, en el que le proponía el reparto proporcional de la influencia en Europa. Churchill le pasó la nota a Stalin y con mucha sutileza, ambos firmaron.